Muchas gracias, Leonardo, por ponernos al día de todo el quehacer de NAN, de No Amanecer para las Naciones. Estamos modo a oración, ayuno, intercesión, estamos modo conexión con Dios. Así que 15 días estamos teniendo y gracias por todos los que están conectados. Si no lo has hecho, todavía puedes hacerlo. Así que es importantísimo que despertemos a los propósitos de Dios, iglesia. Vamos a despertar. Y gracias por aquellos que se están reuniendo a orar mañana 6 de la mañana, 6 de la tarde y 10 de la noche. Los estamos esperando vía Zoom. Y claro que sí, estamos listos para la cumbre global de liderazgo y tenemos 1000 personas a las cuales queremos alcanzar. Vamos a comenzar con la palabra esta noche y mi tema que quiero compartir contigo, iglesia, es el incalculable valor de una sola vida. El incalculable valor de una sola vida. Oramos, Señor, gracias, porque tú sabes lo que haces y tú nos diriges y tú nos cuidas, nos proteges y nos amas con amor eterno. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús y gracias por cada una de las personas que están conectados. Quiero pedirte que tu Espíritu Santo haga una obra maravillosa esta noche. Abra nuestros ojos espirituales, nos fortalezca y Señor nos muestre claramente el sentir de tu corazón. Que tu iglesia no solamente crezca, sino se desarrolle y madure a la plenitud de Jesús y podamos, Señor, ver miles de personas en este año conociendo a nuestro Señor y Salvador Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, papá, por hablarnos. ¿Sabe? Quiero comenzar diciendo, cada vida, cada vida y cada persona tiene un valor incalculable. ¿Sí? Para Jesús, cada uno de ustedes, cada uno de los que están conectados ahora, tiene un inmenso valor. No permitas que nadie, ni el diablo, te diga lo contrario. Amén. Cuando Jesús fue a la cruz, no pensó solo en multitudes. Hoy en día, para la gente, para las empresas, para las corporaciones, tú eres un número más. Pero para Jesús no eres un número más. Si bien es cierto que las multitudes seguían a Jesús, Jesús tomaba cuidado de cada persona. En la mente de Dios, cada individuo es muy valioso. Es decir, Dios no nos contabiliza por multitudes. Dios no quiere solamente ver multitudes. Por supuesto, la Biblia nos habla de la importancia de alcanzar miles y millones de personas. Pero, por otro lado, cada una de ellas tiene para Dios un valor incalculable. Tiene para Dios un valor muy importante. Por eso vemos a Jesús no solamente con las multitudes, vemos a Jesús también con los discípulos en un rango de 12 personas. Y de las 12 personas sabemos que tenía una relación más personal con 3 de ellos. Porque para Dios no solamente es importante, una vez más lo repito, las grandes multitudes, sino cada persona. En la mente de Dios, cada persona tiene un gran valor. Amén. Y Él desea que tú entiendas esto. Una de las cosas que nos detiene o que no podemos mirar es el alto poder que hay en una vida que se rinde a Dios. Déjame decirte lo siguiente. No hay persona que no sea solamente muy valiosa para Dios, sino no hay persona que no tenga el potencial de poder hacer de la mano de Dios cosas extraordinarias. Cada vida es importante porque Dios les ama. Dios los creó y les dio talentos. Pero además, vamos a ver en esta noche, en este breve tiempo, cómo Dios no solamente alcanza una vida, no importando su estatus, no importando su educación, no importando su riqueza, no importando la importancia que el mundo le da. Para Dios, la persona más sencilla es muy importante. Dios no te mide a ti en relación a tu cuenta bancaria. Dios no te valora a ti en relación a tus talentos.
Tú no eres importante por el apellido que llevas. Tú eres importante porque eres la imagen y semejanza de Dios. Y Dios te da a ti un valor incalculable. ¿Por qué decimos incalculable? Porque cuando Jesús fue a la cruz del Calvario a morir por la humanidad, no solamente dio su vida derramó su sangre por la humanidad, sino por cada persona. Yo estoy seguro que si Jesús hubiera tenido que derramar su sangre por una sola persona, si una sola persona hubiera venido a los pies de Cristo, Dios en su presencia hubiera sabido que una sola persona iba a responder al llamado, Jesús hubiera muerto por una sola persona. Él no hubiera dicho, no, Señor, qué desperdicio, mi vida por una sola persona y los miles de millones de hombres que habrán de nacer y pasar por la tierra, no vale la pena. No es así. Jesús hubiera dado su vida por una sola persona. Por eso Dios te dio una huella digital. Por eso tú tienes un nombre, tú tienes una importancia. Y no solamente porque cargas la imagen y semejanza de Dios, sino porque hay un potencial increíble en tu mano, en tu vida. Y no solamente eso, si tú te rindes a Dios, tú no tienes idea de lo que Dios puede hacer en tu vida. La historia de las Escrituras está lleno de personajes que eran sencillos, que eran personas que no tenían mucha importancia para la sociedad, pero ellos cambiaron la historia de sus ciudades, cambiaron la historia de sus familias y aún cambiaron la historia de sus naciones. ¿Qué hizo la diferencia? Simplemente ellos decidieron buscar de Dios. Ellos decidieron rendirse al plan de Dios. Yo quiero declarar esta noche que una vida rendida a Dios, no importando todo lo que mencioné, es en las manos de Dios, tiene el potencial impresionante de hacer historia, de hacer algo muy importante. Quiero que veamos el libro de Corintios capítulo 1, 1 de Corintios capítulo 1, verso 25 al 29. Qué importante es esto. Yo sé que estoy hablándole a personas que Dios ha preparado este tema y que Dios quiere usarlos para grandes cosas. Amén, pero necesitamos mirar las cosas como Dios los ve. Yo estoy seguro que Jesús no solamente salva personas para librarlos del infierno, no solamente salva personas para la eternidad, salva personas para transformarlos y que sean de transformación en su entorno, ya sea en su ciudad o en su familia. Veamos lo que dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 1, verso 25 al 29. Dice así, mire, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo necio del mundo escogió Dios. Dice, no, fíjense que no son muchos de ustedes sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, repito, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y no solo eso, sino y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se vanagloríe en su presencia. Dios es capaz de tomar la nada y hacer algo glorioso. Dios es capaz de tomar lo débil, lo menospreciado, ¿me entiendes? Aquello que es humilde y sencillo y hacer algo extraordinario, porque es Dios. Cuando Dios toma la vida de alguien y ésta se rinde, esta persona de la mano de Dios ya es mayoría. Mire, quiero darte algunos ejemplos. El rey David. ¿Quién era el rey David? David era un pastor de ovejas. David era un pastor de ovejas. ¿Cuál era su pasatiempo favorito? Cantar a Dios.
Mientras sus hermanos se preparaban para ser guerreros, David pasaba sus tiempos a solas, no jugando, no perdiendo el tiempo, sino adorando a Dios. David prefería la intimidad con Dios. Era un pastor sencillo. ¿Qué era Nehemías, el gran libertador el gran líder que restauró los muros de Jerusalén? ¿Quién era Nehemías? Nehemías era un copero, hoy día como un barman. Era aquella persona que servía las copas al rey. Este sencillo copero llegó a ser un poderoso libertador y restaurador de Israel. ¿Quién era Pedro? Pedro era un sencillo pescador. Y muchos de los discípulos del Señor, entre ellos había un revoltoso, un revolucionario, un cobrador de impuestos. Es decir, el Señor puede tocar las vidas más sencillas y convertirlos en extraordinarios hombres de Dios, siempre y cuando ellos se rinden a Dios. Por eso yo quiero hablarte en esta noche y reiterarte que tú tengas en alta estima la posibilidad de poder alcanzar a una persona para Cristo, de poder discipularlo, porque quién sabe, no solamente estarás librando a esta persona del infierno y la perdición, sino quién sabe, dentro o en esta persona puede haber un futuro Bill Graham, puede haber un futuro Lutero, puede haber un futuro Pedro. ¿Me entiendes? Es decir, tú tienes que percibir de parte de Dios que Dios puede ponerte delante de ti a alguien para discipular que puede hacer historia en su ciudad o en su nación. Porque una vida rendida a los pies de Dios tiene el potencial increíble. Lo vemos en las Escrituras como un patrón. Amén. Moisés, tú dirás, pero pastor, Moisés era un príncipe. Sí, pero un príncipe adoptado. ¿Y qué hizo Dios con Moisés? Los primeros 40 años, Moisés aprendió a creer que era alguien. Los siguientes 40 años, Moisés tuvo que aprender que no era nadie. Y los siguientes 40 años, Moisés tuvo que aprender lo que él podía hacer de la mano de Dios. Es decir, no importa la educación, lo que importa, sin despreciar la educación, es lo que Dios puede hacer en una vida rendida. Pablo decía, miren lo que dice el libro de Filipenses, capítulo 3, versos 7 al 10. Filipenses, capítulo 3, versos 7 a 10. Estamos compartiendo este mensaje, el incalculable valor de una sola persona. Amén. El incalculable valor de una sola persona. Una sola persona. Amén. Puede cambiar la historia de una nación. Dice la palabra aquí en Filipenses capítulo 3, verso 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Las cosas que para mí eran ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Sí? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo el apóstol escribió cerca del 70% del Nuevo Testamento. Su mensaje literalmente cambió la civilización en ese tiempo. Sabemos que existe un antes de Cristo y un después de Cristo. Y alguien podría decir, es que Pablo, como dice él, estuvo a los pies de Gamaliel. Pero Pablo dice, lo que para mí era ganancia, ¿sí? El estatus que yo tenía, la reputación que yo tenía, no es nada al lado de conocer a Jesús. ¿Cuál era la característica de Pablo? Pablo sencillamente fue usado por Dios porque él tuvo la determinación de vivir una vida rendida al Señor.
Él estaba tan rendido al Señor que la fama, el poder, la reputación, todos sus galardones eran basura al lado de conocer la voluntad del Señor, al lado de conocer qué era lo que Dios decidía. Es decir, si tú, amén, alcanzas a una vida, no solamente la puedes librar de la perdición eterna, sino que posiblemente en esa vida Dios luego levante un libertador. Dios pueda levantar a alguien que pueda transformar ciudades enteras, que pueda rescatar cientos o aún miles de personas, que puedan escribir libros, que puedan producir películas, que pueda levantarse un cirujano extraordinario, ¿me entiendes? Pueda levantarse un extraordinario gobernador, un político, iglesia. Sí, pero mira, ¿cuántas personas hay que sencillamente por no conocer a Jesús viven una vida de corrupción, viven una vida alejada de Dios por el simple hecho de no haber conocido al Señor? Todas las personas tienen un gran potencial. A veces nosotros nos quedamos cortos y decimos, no, ¿qué puede hacer Dios? ¿Qué puede hacer Dios con gente de Comas? ¿Qué puede hacer Dios con gente de Caraballo? ¿Qué puede hacer Dios con gente de Coyique? Pero Dios es especialista para tomar gente de los lugares más recónditos, de los lugares más sencillos. Y si sencillamente se rinden al Señor, Dios puede hacer portentos. La Biblia dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará proezas. Yo quiero llamarte a ti, hermano. Tú que tienes el privilegio de tener discípulos alrededor tuyo. Quizás una madre, una ama de casa. Pero quién sabe esa ama de casa que ya está arriba de los 50 y tantos años, 60 años, amén, pueda o los 40 años, pueda criar a ese futuro alcalde que puede transformar en una sociedad. ¿Por qué no un tremendo empresario, filántropo, que pueda beneficiar, levantar orfanatos, escuelas públicas o escuelas para dar becas, ¿me entiendes? Y yo quiero decirte en el nombre de Jesús, no permitas que nada te limite lo que Dios puede hacer. La Biblia nos dice, y termino con esto, en el Salmo 20, verso 7, algunos confían en carros, otros en caballos. Salmo 27, mas nosotros en el nombre de nuestro Dios confiaremos. Algunos confían en la fuerza humana. Iglesia, no nos limitemos. No confiemos en la fuerza humana. No confiemos y no valoremos a la gente, repito, por su reputación, por su estatus, por su cuenta bancaria, ¿me entiendes? Sino Dios es especialista en tomar vidas. Así que yo quiero animarte a ti para que puedas alcanzar personas para Cristo, para que puedas hacer discípulos. Amén. Tenemos testimonios de personas que alguna vez fueron alcanzaron una persona y luego esta persona, este hermano, creció más, se desarrolló más que su propio conector o mentor. Es increíble lo que Dios puede hacer en la vida de una persona que se rinde a Dios. Conozco testimonios, 2 por lo menos, de tremendos hombres de Dios que fueron encontrados en la basura, pero alguien los tomó de la basura, los abrazó, les proveyó, hicieron de padres, amén, y hoy día están bendiciendo el mundo entero. Conozco muchos de estos testimonios. La Biblia dice, aunque mi padre o mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Y Dios puede usar tu vida. Recuerda, Pablo el apóstol fue tomado por un hombre llamado Bernabé. Casi no se habla de Bernabé, pero yo sé que Bernabé tendrá un gran galardón porque él discipuló al complicado Pablo, que al inicio era complicado, pero se convirtió en un hombre portentoso de la mano del Señor. Hay, hermano, alrededor tuyo, gente que Dios va a levantar, gente poderosísima. No los menosprecies. ¿Qué hago, pastor? ¿Qué hago? Míralos como Dios los ve. Míralos a ellos como Dios los ve. Amén. Trátalos como Dios los trataría.
Enséñales la grandeza de Dios. Ten la paciencia y, como dice la palabra, ora por ellos. Ora. La Biblia dice, orad al Señor de la mies, que Él envíe obreros a su mies. Y tu oración debe ser esta: Señor, levanta mejores hombres que yo. Levanta mejores personas que yo. Levanta una mejor generación. Amén. Yo quiero orar contigo en esta hora, en el nombre de Jesús, para que Dios pueda usar tu vida, para que tú toques a esa persona. Tú dirás, es que yo tengo solamente 5 personas, 6 personas en mi grupo, o una sola persona. Pero sabes que si tú miras, si tú eres fiel con esa persona, amén, Dios puede hacer cosas increíbles con esa sola persona que tienes. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro que tú puedas, Dios, quitar toda venda de los ojos y que tú nos abras el entendimiento para mirar las cosas como tú las ves. Señor, en el nombre de Jesús, hablo, Padre, y oro para que tu mano poderosa pueda obrar sobre mis hermanos y hermanas y podamos mirar las cosas como tú las ves. Yo sé que tú tienes, oh Dios, los futuros Lucas, los futuros Pedros, los futuros Pablos, Señor, oh Dios, los Danieles, los Nehemías de este tiempo alrededor de nosotros. Renueva nuestros ojos, renueva nuestro entendimiento para poder, oh Dios, captar tu corazón de que tú quieres usar nuestras vidas para tocar estas vidas que tienen un alto valor para ti. En el nombre de Jesús, nuestras familias lo necesitan, nuestras ciudades lo necesitan, nuestros países lo necesitan. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Espero que tu fe se haya levantado en esta noche y tú puedas recibir esta palabra de parte del Señor. Amén. Y sea agradecido con las personas que Dios te ha dado. Quiero aprovechar este momento para animarte a que tú puedas inscribirte para la Cumbre Global de Liderazgo. Amén. Y que tú mismo puedas escuchar a Dios llamándote para que puedas ser esa persona de influencia. Nuestro país está pasando por décadas por una crisis de liderazgo increíble. Y la iglesia es, creo yo, la llamada a poder ser sal y luz. Y recuerda, Dios usa gente sencilla. Y tú puedes ser esa persona que Dios puede usar de acá a 5 años o una década. Recibe una palabra para tu vida y sé equipado e inspirado en la Cumbre Global de Liderazgo. Es un esfuerzo que hacemos como NAN. Invierte en tu vida y yo te prometo que tu vida no será la misma. Vamos a ver este video de liderazgo y luego los dejo con las chicas. Y también, por supuesto, a Benjamín. Adelante, por favor.